Vamos a comenzar a discutir en el día de hoy un tema bien interesante. Si yo le preguntara a ustedes si rendir planillas en Puerto Rico no es un dolor de cabeza, si radicar ese documento todos los años, ¿verdad?, antes del 15 de abril se convierte en una locura, y uno se pregunta, pero más contribuciones, además de las contribuciones que estamos pagando todos los días, cada vez que hacemos alguna compra con el impuesto de ventas y uso, usted está haciendo una contribución, en el CRIM usted está haciendo una contribución, cuando usted va a comprar gasolina, 4 centavos adicionales por litro está haciendo una contribución. O sea que si no se pone a sacar cuánto uno paga en contribución en este país, está dura la cosa, ¿sabe? Está dura la cosa. Hay planteamientos por algunos en el sentido de que se deberían de eliminar las planillas, y un legislador que está en la Cámara de Representantes ha decidido presentar una resolución en la Cámara, la 857, que busca hacer una reingeniería de Puerto Rico. Y lo tenemos de invitado en el programa en el día de hoy, representante Antonio Tony Soto con nosotros. Bienvenidos al programa. Muchas gracias, Falú. Un placer estar compartiendo contigo y con el pueblo de Puerto Rico a través de Tiva TV. Yo tengo aquí el documento, tengo la resolución y tengo todo, ¿verdad?, el proceso de cómo sería esa reestructuración. Y está algo bien interesante. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Muy sencillo, radicamos hace varias semanas la resolución de la Cámara 857 que busca analizar el sistema contributivo de Puerto Rico y de igual forma hacerlo uno de manera más simple y sencilla para todos los contribuyentes. Obviamente lo que estamos planteando es que el gobierno de Puerto Rico lamentablemente se ha enfocado en establecer nuevas contribuciones al pueblo y a las corporaciones, y lo que nosotros estamos diciendo es: gobierno, no te enfoques en tu caja registradora, en ver cómo reciben más dinero, sino en cómo podemos reactivar la economía. Y el planteamiento nuestro va dirigido a que esa reactivación de la economía tiene que ir tomada de la mano de devolverle o eliminar tipos de contribuciones que por años han sido focos de evasión, han sido difíciles de fiscalizar por el Departamento de Hacienda, y en ese sentido lo que proponemos es que se elimine la planilla de contribución sobre ingresos, que ciertamente para el día 14 de abril todo el mundo está buscando un recibo, alguna deducción que hacer, etcétera, y son pocos los puertorriqueños que contribuyen a ella, cargando el peso de todo el país. Que se elimine la planilla. Estamos proponiendo de igual forma que se elimine el sistema del IBU, del impuesto que se paga por consumo. Eso le devolvería a la economía, Falú, alrededor de 2.300 millones de dólares. Dinero que dejaría de recibir el gobierno, se quedaría en el bolsillo de la gente, y obviamente cada ciudadano pues va a reinyectarlo a la economía. Explíqueme algo, representante. ¿De dónde tela se araña no teje? Si la gente se eliminara la planilla de contribución sobre ingresos, ahí obviamente se elimina una gran cantidad de dinero al erario. Si no se pagara el impuesto de ventas y uso, ¿de dónde saldría el dinero entonces para el presupuesto? Muy sencillo, muy sencillo. La propuesta va dirigida a bajar o eliminar contribuciones a la gente, esos dos tipos de contribuciones que te mencioné específicamente. Va dirigida también a eliminar o modificar contribuciones que se le cobran a las corporaciones en Puerto Rico, eliminar la patente nacional, devolver las tasas contributivas de las corporaciones a las que estaban en el 2011 y reformular los arbitrios de los vehículos. Así que se estarían eliminando 3 tipos de contribuciones de corporaciones, 2 tipos de contribuciones de individuos, y sustituiríamos esos recaudos, esos ingresos, estableciendo un arbitrio general en los muelles, en la entrada de los productos, de alrededor de un 12%, sin exclusiones, sin excepciones. O sea, todo lo que fuera a entrar al país tendría que pagar un 12% de arbitrio sin exclusión alguna. Correcto. El planteamiento es que actualmente, y según los números de la Junta de Planificación, en el último año se importaron a Puerto Rico alrededor de 48 billones de dólares. Si esos productos que han entrado a Puerto Rico, que entran anualmente, y ese número, haciendo un paréntesis, ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años a razón de un 2 a un 3%, si esa cantidad de importaciones pagase un impuesto a la entrada alrededor de un 12% sin exclusiones, le estaría generando
al gobierno de Puerto Rico alrededor de 5.7 billones de dólares. 5.700 millones de dólares, para que la gente entienda. 5.700 millones de dólares nuevos que recibiría, pero le dejaría a la gente, a los individuos, 3.2 billones y a los negocios alrededor de 1.2 billones de dólares. Así que estaríamos dejando en la economía 4.4 billones de dólares y recibiendo 5.7. Eso en el caso de que se haga la propuesta de cobrar el 12% de arbitrio sin exclusión a todo lo que entre al país. Que de hecho, el problema que tenía el arbitrio anterior, el del 6.6%, era que la legislatura, los legisladores, hicieron tantas exclusiones que prácticamente abrieron la puerta para el truco. Porque entonces si uno traía, por ejemplo, y esto es un ejemplo, un furgón de ropa, uno buscaba la ley y decía, ropa de bebé no paga, ropa de adulto sí paga. Ah, pues entonces yo venía y ponía que ese furgón era de ropa de bebé. Y como no todos los furgones que llegan aquí se inspeccionan todos, pues pasaba por ahí y entonces era un boquete para poderle cobrar el arbitrio, ¿verdad?, a ese comerciante. En un momento dado llegó a haber 103 exclusiones. Mire para allá. Y obviamente eran focos de evasión, porque como tú bien señalas, la ropa de niños, lo que era el printed matter, o sea, materiales impresos, por ejemplo, era los brochures que hacen las tiendas al detal, pues quizás reportaban que traían un vagón de ese tipo de material impreso. Sin embargo, cuando uno abría el vagón, las primeras 4 paletas eran del material impreso, pero lo que había detrás era la mercancía que se estaba anunciando en esos choppers. De hecho, déjeme decirle algo, cuando se estaba poniendo el sistema de inspección de furgones electrónicamente, aquí en el muelle de San Juan, nosotros tuvimos la oportunidad de visitarlo y pudimos ver una de las fotografías de uno de los furgones que entraba, que traía neumáticos, traía gomas, como le decimos los puertorriqueños, en la primera parte del furgón. Sin embargo, dentro, más adentro de los pies del furgón, lo que había era un vehículo de motor, una limusina. Y entonces no se percataba porque si el inspector abría el furgón y miraba de primera intención, lo que iba a ver era una estiva de goma. Y decía, pues, este furgón es de goma. Pero con esas máquinas de rayos láser, rayos X, se había detectado que dentro del camión se traían otras cosas. Por eso es que es importante que si regresamos al arbitrio general en el muelle, como yo estoy planteando, como es mi propuesta, no hayan exclusiones, que todo pague. Y obviamente esto simplificaría el manejo de esa contribución para Hacienda. Si algo ha quedado probado administración tras administración, Falú y pueblo de Puerto Rico, es que Hacienda no ha sido eficiente en el cobro de los distintos tipos de contribuciones que tiene que cobrar. Y es que tenemos un sistema contributivo demasiado complejo para la gente, demasiado complejo para los comerciantes. Demasiado complejo y demasiado punitivo, porque prácticamente se está penalizando al que produce, se está penalizando, ¿verdad?, al trabajador puertorriqueño, que prácticamente tiene que pagarlo todo. Entonces, vivimos en una sociedad donde el 40% es el que trabaja, 60%, ¿verdad?, por diversas razones, algunos dependen de la asistencia pública, otros, ¿verdad?, pues tienen otro tipo de problemas, y cuando usted viene a ver la carga de ese total, de ese 100%, solamente la está cargando el 40%, y entonces el Estado cada día está siendo más abusador con el pueblo. Aquí hay que pagar hasta los suspiros representantes. Así es, el eliminar la planilla de contribución sobre ingresos estaría fomentando la producción y estaría fomentando el que la gente quiera superarse, echar adelante. De hecho, hay gente, y disculpe que le interrumpa, hay gente en Puerto Rico que dice, chacho, pero ¿para qué yo voy a trabajar? ¿Para qué? ¿Para que el gobierno se quede con mi salario? ¿Para que el gobierno me lo confisque? No, mejor me quedo por la libre por ahí, chacho, deja eso. Sí. Por otro lado, está probado que en estados como la Florida, como Texas, en países como República Dominicana, donde no hay contribución sobre ingresos individuos, a los individuos, son países que han tenido un crecimiento económico y una bonanza económica, pues se crea riqueza en el pueblo. El dinero se le deja a la gente y hay estudios económicos también, Falú y pueblo de Puerto Rico, que establecen, estudios de la misma Universidad de Puerto Rico, que establecen que $1 en el bolsillo de la gente reactiva la economía a razón de 33 centavos dólar, mientras que $1 en el bolsillo del gobierno reactiva la economía a razón de 5 centavos dólar. O sea, quiere decir que $1 en el bolsillo del ciudadano privado es mucho más efectivo para incentivar la economía que estando en el gobierno ese dólar. Así es, definitivamente. Obviamente, otra de las cosas que se estaría atendiendo si se acepta la propuesta de este servidor
de eliminar las planillas de contribución sobre ingresos es el que se motivaría a muchos profesionales que ahora mismo están haciendo maletas e yéndose fuera de Puerto Rico a reevaluar ese pensamiento. Vamos a tocar ese punto cuando regresemos aquí con el representante Antonio Tony Soto en el pique de Falú. Regresamos en breve. Estamos de regreso en el pique de Falú a través de TIVA TV. Gracias por estar con nosotros hablando con el representante Antonio Tony Soto. Representante, si eliminan las planillas, ¿qué mecanismo tendría el Estado, verdad, para saber la información de los contribuyentes? Porque de alguna forma y de alguna manera hay que tener esa información. Podría ser muy sencillo. Los patronos pudieran enviar un documento simple, como una informativa, que lo haga llegar al Departamento de Hacienda, como una informativa. Así que no hay necesidad de llenar ningún otro documento, sino fulano de tal devengó tantos ingresos. Si fuese por servicios profesionales, pues quizás se le pudiera solicitar a los individuos que llenen un formulario, pero sería básicamente un documento sencillo donde se informe cuáles fueron los ingresos que se generaron y cuáles fueron las fuentes. De hecho, si se eliminan las planillas, el trabajador tendría más dinero en el bolsillo, porque entonces el patrón no tendría que hacerle retención alguna. No tendría que hacerle retención. Hay muchas personas, y quisiera aclarar ese punto, algunas personas quizás no han tenido la oportunidad de leer la propuesta, han dicho, pero entonces, ¿qué pasa con mi reintegro? No me van a enviar el chequecito de reintegro. Oye, el reintegro no es un cheque de regalo que te da el Departamento de Hacienda, es el exceso de las contribuciones que te correspondía a ti pagar. O sea, el gobierno durante el año en que estuviste trabajando te sacó más dinero del que te tenía que sacar. Así fue. Entonces te lo tiene que devolver, que es lo que la gente conoce por ahí como reintegro. Así es, y obviamente ante la propuesta nuestra, pues no habría que hacer ningún tipo de retención en el cheque de nómina o de salario de ningún empleado. Por consiguiente, no hay nada que devolver porque durante todo el año tenía ese peso en tu bolsillo. Es hasta mejor, claro. Porque entonces ese dinero uno lo tiene para sus necesidades, de primera mano, de entrada, no tiene que esperar el proceso burocrático de si Hacienda va a hacer el cheque, si no hace el cheque, si el reintegro sale, si el reintegro no sale, si te mandan la dichosa cartita esta fotocopiada de error en la planilla, que cuando hay problemas con el reintegro, pues rápido mandan una cartita de error en la planilla. Tienen un problema de cash flow ellos, sí. Y lo que hace es que te envían una cartita de que están revisando tu planilla y obviamente pues ganan tiempo. Sí, definitivamente. La propuesta está visualizada para la eliminación de la planilla, pero de igual forma está visualizada para eliminar el IVU, pues se estaría sustituyendo el IVU por el impuesto a la entrada. Pero también hay un factor que es el factor de los pequeños y medianos comerciantes, de los negocios, que es el sector productivo, es la gente que te crea empleo en Puerto Rico, que hace mejoras, que hace ampliaciones en los negocios. Y obviamente ante el gran número de contribuciones nuevas que se han impuesto, como fue el business to business, o sea, el IVU, entre negocio y negocio, la patente nacional, pues obviamente han contraído la economía de Puerto Rico y obviamente la velocidad en la que se hacía negocio aquí o que se invertía dinero. Así que la propuesta también propone la eliminación, por ejemplo, de la patente nacional, que ha sido un tributo que incluso fue hasta los tribunales de Puerto Rico y ha sido grave para el sector productivo. Ha complicado totalmente la forma y la manera de hacer negocios en Puerto Rico. Todavía a estas alturas, de hecho, ese patentazo nacional es tan complicado que todavía a estas alturas hasta funcionarios de Hacienda no saben cómo funciona el dichoso patentazo nacional. Así es, y no solamente eso, sino que algunos negocios que tienen volúmenes de venta altos, pero que sus márgenes de ganancia son pequeñas, muchos de ellos van a terminar en pérdida o se comen toda la ganancia este tipo de impuestos. Así que estamos proponiendo que se elimine. Es que es confiscatorio. Y el problema que hay es que no es que te están poniendo a pagar contribuciones de la ganancia, sino te están poniendo a pagar contribuciones del bruto. Entonces hay una empresa, por dar un ejemplo, que genera durante todo el año $3 millones en ingresos brutos. Pues entonces tienes que tributarle los 3 millones, pero esa no es la ganancia. No se están ganando los $3 millones, ese es el volumen del...